Imagina que tu mejor amigo está gravemente enfermo. Tú tienes el poder de sanarlo con solo una palabra, pero decides no ir. Esperas. Dejas que empeore. Permites que muera. ¿Suena cruel? ¿Imposible de entender? Esto es exactamente lo que hizo Jesús con Lázaro. Y la razón va a cambiar todo lo que creías saber sobre esta historia. La mayoría de las personas conocen el final. Jesús resucita a Lázaro después de 4 días muerto. Pero hay algo que casi nadie se pregunta. ¿Por qué esperó tanto? ¿Por qué no corrió inmediatamente cuando recibió la noticia de que su amigo estaba enfermo? Todo comienza. Un pequeño pueblo a solo 3 kilómetros de Jerusalén. Allí vivían María, Marta y su hermano Lázaro. No eran personas cualquiera para Jesús. Los evangelios nos dicen claramente que Jesús los amaba. Eran como su segunda familia. Cuando Jesús necesitaba descansar, refugio o simplemente compartir una cena en paz, iba a casa de estos hermanos. Lázaro se enferma gravemente. Sus hermanas están desesperadas. Conocen el poder de Jesús, han visto los milagros, saben que puede sanar a cualquier persona de cualquier enfermedad. Entonces envían un mensaje urgente. Señor, el que amas está enfermo. Fíjate en estas palabras, el que amas. No dijeron, Lázaro está enfermo o nuestro hermano necesita ayuda. Dijeron, el que amas está enfermo. Era un recordatorio directo del amor especial que Jesús tenía por Lázaro. Era como decirle, tu amigo del alma se está muriendo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Aquí viene lo que nadie entiende al principio. Jesús recibe el mensaje y dice algo extraño. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pero luego, y esto es lo más desconcertante, el Evangelio de Juan nos dice literalmente, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Leíste bien? Porque los amaba, se quedó 2 días más. No a pesar de amarlos, sino porque los amaba. Esto desafía toda lógica humana. Si amas a alguien que está muriendo y tienes el poder de salvarlo, corres inmediatamente. Durante esos 2 días, Lázaro empeoró. Sus hermanas lo cuidaron día y noche, esperando que Jesús apareciera en cualquier momento. Imaginaban escuchando sus pasos en la distancia. Cada ruido en el camino las hacía salir corriendo a ver si era él. Pero Jesús no llegaba. El primer día de retraso, Lázaro luchaba contra la fiebre. El segundo día, apenas podía abrir los ojos. Las hermanas se turnaban para no dejarlo solo ni un minuto. Jesús va a venir, se decían una a la otra. Él nos ama. No nos va a abandonar. Pero Lázaro murió. En ese momento de dolor indescriptible, María y Marta sintieron algo más que tristeza. Sintieron confusión total. ¿Cómo era posible que Jesús, quien había sanado a extraños, no hubiera venido a salvar a su amigo más querido? Los vecinos llegaron a acompañarlas en el duelo. Siguiendo la tradición judía, envolvieron el cuerpo de Lázaro con vendas empapadas en especias aromáticas y lo colocaron en una tumba excavada en la roca. Rodaron una gran piedra para sellar la entrada. Primer día después de la muerte. Segundo día. Tercer día. Cuarto día. Según las creencias de la época, después del tercer día, el alma se separaba definitivamente del cuerpo. Ya no había retorno posible. Lázaro no estaba solo muerto, estaba completamente, irrevocablemente muerto. Y fue precisamente en ese momento, cuando ya no había esperanza humana posible, que Jesús finalmente decidió ir a Betania. Sus discípulos estaban confundidos. «Maestro», le dijeron, «hace poco los judíos querían apedrearte. ¿Y quieres volver allá?» Pero Jesús tenía un plan que nadie podía entender todavía. Un plan que requería exactamente esos 4 días de espera. Un plan que cambiaría no solo la vida de Lázaro, sino el destino de toda la humanidad. Jesús les dijo a sus discípulos, «Lázaro duerme, pero voy a despertarlo». Los discípulos, sin entender, respondieron, «Señor,
Si duerme, sanará. Entonces Jesús tuvo que ser directo. Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. ¿Se alegra? ¿Jesús se alegra de que su amigo haya muerto? Estas palabras suenan casi crueles hasta que entiendes lo que realmente estaba pasando. Jesús no se alegraba del sufrimiento, sino de la oportunidad perfecta que se había creado para demostrar algo que cambiaría el mundo para siempre. Verás, si Jesús hubiera llegado cuando Lázaro estaba enfermo y lo hubiera sanado, habría sido un milagro más de sanación. La gente habría dicho, ¡qué bueno, otro enfermo curado! Pero al esperar hasta que Lázaro estuviera muerto por 4 días completos, estaba preparando el escenario para el milagro más impactante de su ministerio antes de su propia resurrección. Cuando Jesús finalmente llegó a Betania, Marta corrió a encontrarlo. Sus primeras palabras fueron un reproche cargado de dolor. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Era una mezcla de fe y frustración. Fe, porque sabía que Jesús podía haberlo sanado. Frustración, porque no entendía por qué había llegado tarde. Pero luego Marta añadió algo increíble. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Incluso en su dolor, seguía confiando en el poder de Jesús. No sabía exactamente qué podía pasar, pero intuía que ni siquiera la muerte era límite para él. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta pensó que hablaba de la resurrección final, al final de los tiempos. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Pero Jesús estaba hablando de algo inmediato, algo que sucedería en los próximos minutos. Entonces pronunció las palabras que cambiarían todo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esta era la verdadera razón del retraso. Jesús necesitaba un escenario donde pudiera demostrar de manera irrefutable que Él tiene poder absoluto sobre la muerte. No solo sobre la enfermedad, no solo sobre el sufrimiento, sino sobre la muerte misma. María llegó después y le dijo exactamente las mismas palabras que su hermana. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero cuando Jesús vio su llanto, y el llanto de todos los que habían venido con ella, algo pasó que nadie esperaba. Jesús lloró. 2 palabras que contienen un universo de emociones. El hombre que tenía poder para resucitar muertos se conmovió profundamente al ver el dolor humano. No era una lágrima fingida o teatral. Era dolor genuino por el sufrimiento de sus amigos, dolor por la realidad de la muerte en este mundo quebrado. Los judíos que estaban allí dijeron, mirad cómo lo amaba. Pero algunos murmuraron, ¿no podía este, que abrió los ojos del ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Era exactamente la pregunta que todos se hacían. Y era exactamente la pregunta que Jesús había estado esperando que se hicieran. Porque la respuesta que estaba a punto de dar no sería con palabras, sino con el acto más poderoso que habían visto hasta ese momento. Llegaron a la tumba. Era una cueva con una piedra puesta encima. Jesús ordenó, «Quiten la piedra». Marta, siempre práctica, protestó, «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». El proceso de descomposición había comenzado. Pero Jesús insistió, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra. El olor de la muerte salió de la tumba. Todos se taparon la nariz. Era la realidad cruda de la mortalidad humana. Entonces Jesús hizo algo que nadie esperaba. En lugar de dirigirse al muerto, alzó los ojos al cielo y oró en voz alta. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Después de orar, Jesús clamó a gran voz, «Lázaro, ven fuera». Imagina ese momento, el silencio absoluto después del grito. Todos los ojos fijos en la entrada oscura de la tumba, el aire tenso con expectativa y incredulidad. Algunos esperando, otros dudando, todos conteniendo la respiración. Y entonces sucedió lo imposible. De la oscuridad de la tumba salió una figura envuelta en vendas,
Lázaro, que había estado muerto 4 días, caminó hacia la luz. Sus manos y pies estaban atados con vendas, su rostro envuelto en un sudario, pero estaba vivo. Completamente, perfectamente vivo. «Desátenlo y déjenlo ir», dijo Jesús con la misma naturalidad con la que habría pedido un vaso de agua. El impacto fue inmediato y absoluto. Algunos de los presentes cayeron de rodillas, otros retrocedieron del shock. Las hermanas corrieron hacia su hermano resucitado. Era un caos de emociones. Alegría, asombro, terror reverente, confusión total. Pero aquí viene la parte que la mayoría de las personas no conoce. Este milagro no solo cambió la vida de Lázaro y sus hermanas, cambió el curso completo de la historia de Jesús. Los fariseos y los principales sacerdotes convocaron inmediatamente al concilio. Su preocupación ya no era si Jesús era un falso profeta. Después de la resurrección de Lázaro, ya no podía negar su poder sobrenatural. Su nueva preocupación era mucho más práctica y aterrorizante para ellos. ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él. Caifás, el sumo sacerdote, pronunció las palabras que sellarían el destino de Jesús. Conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. La resurrección de Lázaro fue el evento que finalmente convenció a los líderes religiosos de que tenían que eliminar a Jesús. Irónicamente, el milagro que demostró el poder de Jesús sobre la muerte fue lo que precipitó su propia muerte. Ahora podemos entender completamente por qué Jesús esperó. Si hubiera ido inmediatamente y hubiera sanado a Lázaro de su enfermedad, habría sido un milagro más de sanación entre muchos. Pero al esperar hasta que estuviera muerto por 4 días y luego resucitarlo, creó un evento tan impactante que obligó a todos a tomar una decisión definitiva sobre quién era él. Algunos creyeron y se convirtieron en seguidores devotos. Otros, especialmente los líderes religiosos, se endurecieron completamente y decidieron matarlo. No había punto medio posible después de ver a un hombre muerto por 4 días caminar hacia la luz. Lázaro mismo se convirtió en una celebridad instantánea. La gente venía de todas partes solo para verlo, para tocar al hombre que había estado muerto. Su sola existencia era una prueba viviente del poder de Jesús. De hecho, los evangelios nos dicen que los principales sacerdotes también consideraron matar a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Su vida misma era un testimonio tan poderoso que se había vuelto una amenaza para el establecimiento religioso. Pero hay algo aún más profundo en esta historia. Jesús no solo demostró su poder sobre la muerte física, demostró algo sobre el amor divino que trasciende la comprensión humana. El amor humano habría corrido inmediatamente para evitar el sufrimiento. Pero el amor divino fue capaz de permitir el sufrimiento temporal para lograr algo mucho más grande: la revelación completa de quién es Jesús y una demostración definitiva de su poder sobre la muerte. María y Marta aprendieron que aunque no entendieran los tiempos de Jesús, podían confiar completamente en sus propósitos. Su retraso no fue abandono, fue estrategia divina. Su aparente insensibilidad no fue falta de amor, fue amor operando en una dimensión que ellas no podían ver. Los discípulos aprendieron que Jesús no solo podía sanar enfermedades, podía literalmente dar vida a los muertos. Esta lección les serviría después. La respuesta a la pregunta que nos hemos estado haciendo finalmente se vuelve clara cuando entendemos que Jesús no vino solo a hacer milagros. Vino a revelar verdades eternas sobre Dios, la vida, la muerte y el amor. Si Jesús hubiera sanado a Lázaro inmediatamente, habría demostrado compasión, pero no habría revelado su verdadera identidad como la resurrección y la vida. Necesitaba un escenario donde la muerte fuera absolutamente real, completamente establecida, para que la vida que él daría fuera absolutamente milagrosa. Los 4 días de espera no fueron crueldad, fueron necesarios. En la cultura judía de la época, se creía que el alma permanecía cerca del cuerpo durante 3 días después de la muerte, con la esperanza de regresar. Pero después del 3er día, se iba definitivamente. Al esperar hasta el 4.º día, Jesús eliminó cualquier posible explicación alternativa. Lázaro no había estado en coma, no había sido un desmayo,
no había sido muerte aparente. Había estado completa y definitivamente muerto. Esta estrategia divina nos enseña algo fundamental sobre cómo opera Dios en nuestras vidas. A menudo, no entendemos por qué permite que pasemos por valles de dificultad cuando sabemos que tiene el poder de liberarnos inmediatamente. Pero al igual que con Lázaro, a veces Dios permite que las situaciones lleguen a puntos aparentemente imposibles para que, cuando Él actúe, su gloria sea completamente evidente. La historia de Lázaro también prefigura la propia muerte y resurrección de Jesús. Era como un ensayo general del evento más importante de la historia humana. Jesús demostró su poder sobre la muerte en Lázaro para preparar a todos para el momento cuando Él mismo resucitaría 3 días después de morir en la cruz. Pero hay una diferencia crucial. Lázaro fue resucitado para volver a morir eventualmente. Jesús resucitó con un cuerpo glorificado que nunca más moriría. Lázaro fue un milagro temporal. La resurrección de Jesús fue la victoria definitiva sobre la muerte. La reacción de los líderes religiosos también nos revela algo importante sobre la naturaleza humana. Cuando se enfrentan con evidencia irrefutable del poder de Dios, algunas personas responden con fe y adoración. Otras responden con endurecimiento y resistencia. El mismo milagro que llevó a muchos a creer, llevó a otros a planear el asesinato de Jesús. Para María y Marta, la experiencia fue traumática pero transformadora. Aprendieron que el amor de Dios a veces opera de maneras que desafían nuestra comprensión inmediata. Su dolor fue real. Su confusión fue genuina. Pero al final recibieron no solo a su hermano de vuelta, sino una revelación profunda sobre quién era realmente Jesús. Para los discípulos, fue una lección sobre fe y confianza. Jesús les había dicho desde el principio que la enfermedad de Lázaro no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Pero tuvieron que pasar por la experiencia completa para entender lo que eso significaba. Para nosotros hoy, la historia de Lázaro nos enseña que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Cuando oramos por sanación, por liberación, por milagros, y parece que Dios se demora en responder, no significa que nos haya abandonado. Podría significar que está preparando algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. También nos enseña que la muerte no es el final de la historia para aquellos que están conectados con Jesús. Si Él es verdaderamente la resurrección y la vida, entonces ni siquiera la muerte puede separarnos de Él permanentemente. Entonces, ¿por qué esperó Jesús? Porque el amor verdadero a veces debe permitir el dolor temporal para lograr el bien eterno. Porque la revelación completa de quién era Jesús requería una demostración que fuera absolutamente indiscutible. Y porque había un plan más grande en marcha, un plan que culminaría en su propia muerte y resurrección.